El cardenal Sara vuelve a hacer oír su voz, y sus palabras no dejan indiferente a nadie. Habla con respeto y firmeza sobre el Papa León XIV, señalando el camino que muchos prefieren evitar. Una voz que debe ser escuchada en su totalidad. Quédense con nosotros. La entrevista concedida por el cardenal Robert Sara al diario Avenir está destinada a suscitar debate. A sus 80 años, el cardenal guineano, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, se presenta como un testigo que no tiene miedo de alzar la voz en tiempos de confusión. El coloquio, que tuvo lugar el 12 de septiembre, abordó cuestiones centrales de la vida eclesial y cultural actual, sin hacer concesiones a la retórica acomodaticia. Sara habló con el lenguaje de alguien que ha vivido décadas de fe en medio de persecución, crisis y cambios trascendentales, y lo hizo con la libertad interior que caracteriza a los grandes pastores africanos. La entrevista es, por tanto, mucho más que un simple intercambio de opiniones. Es un signo de que en el corazón de la Iglesia sobrevive una voz capaz de llamar con fuerza lo que no pasa, incluso en medio de las turbulencias de un mundo que pretende redefinir todo, incluso a Dios mismo. El cardenal Sara expresó una evaluación sorprendentemente clara y positiva del pontífice reinante, quien eligió el nombre de León XIV. En su opinión, el Papa está restaurando a la Iglesia lo esencial e indispensable, la centralidad de Cristo. En una época en la que la atención a menudo parece desplazarse hacia dinámicas sociales, políticas o ideológicas, el cardenal ve en León XIV un pastor que nunca olvida el corazón del Evangelio. Sara destacó cómo el pontífice sabe mirar el mundo con inteligencia, escuchando y dialogando sin renunciar a ese vínculo profundo con la tradición que siempre ha sido el fundamento del catolicismo. Según él, se trata de un equilibrio raro y necesario que evita tanto la tentación de un progresismo desarraigado como la de un conservadurismo rígido y estéril. Desde esta perspectiva, el juicio del cardenal adquiere el valor de una brújula. No es necesario correr tras el mundo ni replegarse en un pasado embalsamado, sino volver decididamente a Cristo, único centro vital de la Iglesia. El cardenal Sara destacó cómo en la Iglesia actual están surgiendo dos visiones opuestas e igualmente peligrosas. Por una parte, están quienes, en nombre de la apertura al mundo, tienden a borrar la tradición, reduciendo el depósito de la fe a un material maleable que se puede adaptar a las tendencias culturales del momento. Por otro lado, sin embargo, existe la tentación opuesta: considerar la tradición como una reliquia de museo, cristalizada y alejada de todo dinamismo histórico fructífero. Ambos caminos, según Sara, conducen a un callejón sin salida, porque una iglesia que niega sus raíces pierde su identidad, mientras que una iglesia que las inmoviliza las vuelve incapaces de generar vida. El desafío, por tanto, consiste en recuperar la tradición como realidad viva, arraigada en la fe de los siglos, pero capaz de iluminar el presente. Es en este punto donde la entrevista muestra toda su fuerza. No basta elegir entre conservación y revolución. Hay que reconocer que la tradición es a la vez memoria y fuente. Un legado que no se conserva con miedo, sino con el coraje de dar testimonio de él. Al hablar del Occidente contemporáneo, el cardenal Sara no se anduvo con rodeos. En su opinión, se ha consolidado la idea de que podemos vivir sin Dios, como si el hombre pudiera ocupar un lugar que no le pertenece. Es la imagen de una humanidad que ha destronado al Creador para sentarse en el trono en su lugar, engañándose a sí misma, creyéndose suficiente a sí misma. En este escenario, los nuevos ídolos no son estatuas de piedra, sino productos de un vacío espiritual disfrazado de progreso, éxito, riqueza, poder, dominio sobre las cosas e incluso sobre las personas. Occidente, saciado y desesperado a la vez,
se ha rendido a un culto a lo efímero que no deja lugar a la trascendencia. Las palabras de Sara resuenan como una dura advertencia. Cuando se deja a Dios de lado, todo lo que queda es la adoración de lo que es por naturaleza frágil y fugaz. Y de esta ilusión surgen sociedades inestables y corazones perdidos. Para el cardenal Sara, Dios nunca es una simple idea o un sentimiento vago que cada uno puede moldear a su gusto. No es el resultado de una convicción emocional o de un razonamiento abstracto, sino una certeza que sostiene la vida del creyente. En un mundo que relativiza todo y reduce la fe a una opinión entre muchas, el cardenal recuerda con fuerza la naturaleza objetiva de Dios. Él es real, presente y fiable. Esta afirmación parece disruptiva precisamente porque contrasta con la actitud dominante, donde la religión se limita a la esfera privada y subjetiva, como si fuera un accesorio psicológico. Sara invierte esta lógica y afirma que la fe no nace del capricho individual, sino del encuentro con un Dios que se revela y que sigue siendo el fundamento sólido sobre el que construir la vida. En este sentido, su voz adquiere el tono de una contracultura, una llamada a redescubrir la certeza de Dios como única respuesta auténtica a la desorientación de nuestro tiempo. Sara recordó luego que la Iglesia no pertenece a ningún hombre, sino solo a Cristo resucitado. Él es el verdadero Señor, mientras que el Papa, aunque cabeza visible de la comunidad católica, sigue siendo solo un humilde servidor al servicio del Evangelio. Esta perspectiva rebaja cualquier tentación de atribuir al pontífice el papel de dueño absoluto de la Iglesia, como si pudiera disponer de ella a su antojo. Las palabras del cardenal adquieren así un valor de contracorriente, porque recuerdan con fuerza la distinción entre autoridad y posesión. El Papa ejerce un ministerio recibido, no un poder inventado. Este es un punto que pone de relieve la lógica misma de la fe católica, fundada en la continuidad con Cristo y no en la gestión humana de la Iglesia. En tiempos en que el papado es a menudo interpretado a través de categorías políticas o mediáticas, Sara nos recuerda que la verdadera autoridad no nace de la autonomía, sino de la fidelidad al resucitado. El cardenal Sara, hablando de la sinodalidad, afirmó que es solo un medio y no un fin, recordando que la comunión sigue siendo jerárquica, como Cristo la quiso. Señaló que León XIV la definió más como un estilo que como una estructura. Respecto a la liturgia, señaló que la variedad de ritos nunca ha minado la unidad de la fe, y se preguntó si es realmente posible prohibir un rito centenario. En el documento Fiducia Supplicans lo definió como teológicamente débil, injustificado y peligroso para la unidad de la Iglesia, con la esperanza de que se aclarara o se olvidara. Finalmente, se describió a sí mismo como un testigo, un llamado al norte global, saciado pero desesperado. Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Dios te bendiga.